Vamos a grabar. Porque, mire, Xiomara, lo que yo voy a proyectar ahora, vamos a escribirlo. ¿Ya? Esto todavía no. Vamos a proyectar otro Power que tiene que ver con la independencia de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, un momento. Ahora vamos acá les voy a proyectar. Ahí está. Este es el que yo les tenía. Ahí está. Esto es lo que vamos a ver hoy día entonces, la independencia de los Estados Unidos. ¿Ya? Vamos, acá de repente a lo mejor hay algunos datos bien puntuales, específicos, pero yo les voy a explicar en términos generales cómo funciona el tema, porque no es necesario, no somos estadounidenses nosotros, no tenemos que estar ahí como que aprendiendo de memoria las cosas que pasan, simplemente entender qué pasó, ¿no? ¿Ya? Para eso nosotros tenemos historia de Chile, aprendiendo en todas las cosas, términos generales, muchachos, ¿ya? ¿Se escucha bien? Necesito que me informen si se escucha bien, se ve bien, para poder comenzar. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Perfecto. Tenemos en línea 24. Bueno, mire, esta es la declaración de independencia de los Estados Unidos, una vez que se independizan en el año 1776. La voy a leer yo bien rápidamente para poder comprender un poco de qué se trata, ¿ya? Esto es lo que escribieron Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams, que son los personajes más destacados del proceso de independencia de Norteamérica. Dice acá: nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso General, acudimos al juez supremo del mundo. Hasta ahí me voy a detener. ¿Quién es el juez supremo del mundo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? Chiquillos, muy simple. Dios. ¿Ya? Dios, ellos están como escribiéndole y están acudiendo a Dios que le entrega sabiduría. O sea, en el fondo, en este periodo, igual tenemos una fuerte creencia en Dios, ¿ya? Por lo tanto, dice, reunidos en Congreso, están representantes de Estados Unidos, acudimos al juez supremo del mundo para hacerle testigo de la rectitud de nuestras intenciones. O sea, como que ellos están demostrándole sus buenas intenciones a Dios de lo que están haciendo, ¿ya? En el nombre y con el poder pleno del buen pueblo de estas colonias, damos a conocer solemnemente y declaramos que estas colonias unidas son y por derecho han de ser estados libres e independientes. Están declarando la independencia de las colonias que eran de Gran Bretaña, ¿ya? Que están exentas de todo deber de súbditos para la corona británica. O sea que acuérdense que los reyes tienen súbditos, no son ciudadanos, son súbditos que reciben órdenes. Y acá están declarando que ya no van a depender de la corona británica y que queda completamente rota toda conexión política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña. Y que como estados libres e independientes poseen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, anudar relaciones comerciales y todos los demás actos y cosas que los estados independientes pueden hacer por derecho. Están declarando su independencia, están diciendo que basta ya del dominio británico. Es la declaración de independencia de los Estados Unidos, muchachos. Y para robustecimiento de esta declaración, confiados a la protección de la providencia divina. ¿Quién es la providencia divina? Dice ahí, confiados a la protección de la providencia divina. ¿Qué significa eso? ¿Alguien tiene alguna idea? La iglesia. Nuevamente, muchachos, La iglesia. la iglesia, a Dios, ¿ya? Están confiando la protección a Dios, de que Dios bendiga esta nueva patria que está independizándose, ¿ya? Dice, empeñamos unos a otros nuestra vida, nuestra fortuna, nuestro sagrado honor. Esta es la independencia de los Estados Unidos, muchachos. Esto fue lo que declararon, ¿ya? Para de alguna forma desconectarse
de Gran Bretaña, independizarse totalmente, dejan de depender, obviamente, ¿ya? Pero ahora nosotros vamos a ver cómo finalmente llegamos a esto, porque esta es la declaración de independencia. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué finalmente determinó de que Estados Unidos se quiera desligar una situación? ¿Ya? Por lo tanto, eso nosotros lo vamos a revisar. Vamos a ver las causas. Vamos a ver el origen y las características de las 13 colonias inglesas en América. ¿Ya? En términos generales, muchachos. Acá tenemos una imagen, un mapa, que está mostrando las 13 colonias que existían en América, colonias británicas. ¿Ya? Cuando hablo de colonias, hablo de dominios. ¿Ya? Hablo de dominios que tiene Gran Bretaña acá en América, especialmente en los Estados Unidos. Si usted revisa el mapa, se da cuenta ahí, acá tenemos un mapa chiquitito, y en ese mapa lo que está con rojo corresponde a las 13 colonias británicas que estaban en Estados Unidos. ¿Ya? Por esa razón, al principio, después cuando se independiza Estados Unidos de Gran Bretaña, la bandera norteamericana tiene 13 estrellas, ¿ya? Que están representando la independencia de estas 13 colonias. ¿Ya? Si usted se da cuenta, ahí están los nombres. Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Pensilvania, Delaware, New Jersey, Nueva York. Dice Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts. También dice Rhode Island. Y hay, bueno, hay dos parecidos con nombre. Eh, Son 13 muchachos al principio. Nosotros obviamente ahora conocemos mucho más porque Estados Unidos después se va a ampliar, ¿ya? Pero al principio era solamente lo que está ahí con rojo. Eso era Estados Unidos al principio, nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Acá tenemos un mapa del primer día de Acción de Gracias. Vamos a explicar de qué se trata, porque es una festividad que tienen los norteamericanos del Día de Acción de Gracias. Vamos a explicar de qué se trata eso. Pero vamos a ver acá con mapas conceptuales, vamos a poner un poco de lectura y después vamos a poner mapas conceptuales también como para tratar de ir resumiendo los temas. ¿Ya? Entonces, en definitiva, al principio, como le estaba explicando, son 13 colonias inglesas que están dominando esa zona que está con rojo, ¿ya? El mapa chiquitito ahí que está con rojo. ¿Ya? Entonces, la primera colonia inglesa, importante destacar que la primera que se estableció fue en 1607, ¿ya? Y la primera fue Virginia, o sea, acá. Esto fue lo primero. ¿Ya? Dice ahí, los puritanos obtuvieron autorización real para emigrar al Nuevo Mundo a partir de 1620. Por si acaso, muchachos, para todos los que están presentes, ¿ya? Ahí dice puritanos. ¿Ya? Si usted investiga un poco, para resumir y para no entrar en tanto detalle, no vamos a explicar la historia de los puritanos, pero los puritanos, para que usted entienda, son religiosos protestantes, ¿ya? Es decir, que no son católicos, ¿ya? Pertenecen a iglesias protestantes. Y cuando hablamos de protestantes, hoy en día nos referimos especialmente a las iglesias que no son católicas, como la evangélica, tenemos los testigos de Jehová, los mormones, esos son iglesias protestantes, ¿ya? Que tienen un origen. ¿Por qué se les llama protestante? Principalmente por un origen de Martín Lutero, que fue un alemán que de alguna manera protestó, estaba en contra de algunas acciones que estaba haciendo la Iglesia Católica. Él era de la Iglesia Católica, pero después se desligó y formó otra iglesia que se llamaba después la Iglesia Luterana de Martín Lutero. ¿Ya? Y así poco a poco después fueron apareciendo muchos protestantes. En Suiza había uno que se llamaba Calvino y después formó una iglesia que se llamaba los calvinistas, y así poco a poco se fue formando un montón de iglesias que fueron separándose de la Iglesia Católica, ¿ya?
Y los puritanos corresponden a una iglesia que hay en Inglaterra, que son protestantes también, que no están a favor de las medidas que toma la Iglesia Católica. Y en Inglaterra finalmente lo que predomina en este periodo de la historia, 1600, lo que predomina son la iglesia de los puritanos, ¿ya? Para no entrar en mucho detalle, son protestantes, muchachos, religiosos no católicos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta por ahí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, profe. Muy bien. Principalmente los que llegaron acá a Estados Unidos eran puritanos, eran religiosos, eran personas buenas, por decirlo, ¿ya? Y ellos van a obtener el permiso de la corona británica. Les van a pedir autorización para irse a vivir a Estados Unidos, ¿ya? Para emigrar al nuevo mundo, así le llamaban también, ¿ya? Por lo tanto, ellos querían formar de alguna manera lo que se llama una nueva Inglaterra en Estados Unidos, ¿ya? Y así poco a poco se va poblando Estados Unidos, porque la corona británica va dando estos permisos a los puritanos, a estos religiosos, para que se establezcan a vivir ahí, ¿ya? Eso fue a principios ya de 1620, todo lo que es prácticamente, eso es el siglo XVII, ¿ya? Pero dice después que a medida que fue pasando el tiempo, hasta a mediados del siglo XVIII, ahora una pregunta para ver cómo están con el tema de los siglos, porque esto siempre vamos a estar preguntando. A ver, Martín Gallardo, ¿cómo está Martín? Bien, profesor, ¿y usted? Muy bien, estimado. Oiga, una pregunta técnica del tema de los siglos. Ahí dice, hasta mediados del siglo XVIII se fundaron nuevas colonias de diversas características religiosas, sociales y económicas. Dice, mediados del siglo XVIII. Martín, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Aquí, ¿Recuerda, aquí no? está. ¿Cuánto? Sí. 3, 11, 12, 13, 14, 15. Calculando. 1701 al 1800. Ya, eso es el siglo XVIII, ¿cierto? Muy bien. Pero cuando hablamos de mediados del siglo XVIII, específicamente, ¿qué año estamos abordando? 1730. Muy bien, Martín. Muy buen cálculo ahí. Eso es importante tenerlo ahí Muchas gracias. muy bien, porque yo les digo muy bien, muchachos, porque sin mentirles, de repente uno conversa con adultos, conversa yo con profesores también de otra área y le hablamos de repente un siglo y créanme ustedes que, oye, ¿y qué año es eso? ¿Qué siglo es? ¿Qué es eso? ¿Cuánto es? No tienen ni idea tampoco, ¿ya? Y la gente normalmente cuando usted conversa con algún vecino, tampoco de repente, no sé, siempre me enreda con los números romanos. ¿Ya? Entonces, por eso yo le digo muy bien que estemos aprendiendo esto porque les va a servir para toda la vida. ¿Ya? Esto no es para que aprenda el contenido nomás y para la nota, esto no es para la nota. Obviamente después va a ser para la nota, pero me refiero a que les va a servir para siempre, ¿ya? De aprenderse este tipo de cosas para cuando lea algo, ¿ya? Así que muy bien, Martín, ¿ya? Hasta mediados del siglo XVIII, 1750 aproximadamente, Muchas gracias, profe. ¿ya? A partir de ahí, de alguna forma, van a llegar en masa nuevas colonias de carácter religioso, como estábamos viendo, los puritanos, sociales, económicos, van a llegar personas de alguna forma de buena situación. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque a diferencia de lo que pasó acá en América, en Chile y en todos los países que están alrededor, los españoles que llegaron acá fueron los españoles que tenían menos educación, que no tenían ninguna posibilidad de estar en España en un buen estatus, ¿ya? Llegó acá lo peor, muchachos. Lo peor de España llegó acá a América. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Los tipos que eran don nadie allá en España, acá llegaron a figurar. ¿Ya? Lo que está pasando en Estados Unidos es que está llegando gente correcta,
gente religiosa, de buena clase social, que tiene una buena situación económica. ¿Ya? Es totalmente distinto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, las características de estas colonias que se están formando en Estados Unidos. Primero, autonomía entre sí. ¿Qué significa autonomía? ¿Alguien sabe? A ver, vamos a preguntar acá porque es importante. ¿Alguien sabe la diferencia entre autonomía y lo que conocemos nosotros como independencia? ¿Cuál es la diferencia de independencia y autonomía? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que pueda ser esta diferencia? A ver, vamos a preguntar primero acá, ¿qué es lo que pasa? De repente yo hago preguntas generales y como que estoy hablando solo, por eso lamentablemente necesito ahí como de forma particular nombrar para que me puedan decir algo. O por lo menos dígame que no sabe. ¿Ya? A ver, Cristian Varas, ¿cómo está Cristian? Bien, ¿y usted? Muy bien, estimado. Oiga, ¿usted sabe lo que es independencia, autonomía? ¿Tiene alguna idea de esos conceptos? ¿Qué puedan significar? Autonomía, no sé, sería como ser o sea, no es autovalente, sino que como, no sé cómo se dice, A ver, vamos por partes. pero como, no sé, una idea mía depende como de él mismo nomás. ¿Ya? Muy bien, ¿sí? Cuando hablamos de Independencia, independencia, por quizá, ejemplo, independencia, ¿qué le suena a usted independencia? que es independiente, ¿Qué no significa sé, eso? Que no es mandado por que, otra persona. A ver, claro, ¿quién está tratando de aportar ahí? ahí Johnny, ¿Usted? ¿Quién habló? Yo, Valenzuela, ¿cómo está? bien, profe. Oiga, dígame, ¿cuál es su aporte? ¿Qué es lo que piensa usted de independencia para tratar de colaborar ahí con Cristian? Independencia, autonomía, ¿qué es lo que piensa Que usted? no es, que no depende de otra persona. La, ¿Ya? ¿Tenemos como, alguna a idea? ver, independencia, como que no, ay, no sé cómo explicarlo. Que no, Complicado, ¿no? De repente. profe, yo sé. Mire, les voy a decir algo, muchachos. De repente yo hablo, o de repente ustedes mismos escuchan un montón de palabras, y como la hayan escuchado un montón de veces, piensan como que la saben. Pues resulta que de repente le decimos y nos detenemos y decimos, oye, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa Estado? ¿Qué significa país? ¿Qué significa esto? Y como que estamos como en jaque, nos dejan en jaque ahí como chuta. Como que sabemos, pero no sabemos explicarlo. O sea, pero claro, voy a explicarle yo un poquitito para que ustedes sepan, chiquillos, independencia, y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos siempre a nuestro compañero Duam. Duam siempre está ahí atento, siempre está pendiente. Y vamos a dar un ejemplo suyo, por ejemplo, Duam. Supongamos, Duam, que usted tiene 18 años, ¿ya? Supongamos, va prontamente, yo creo que ya falta poco ya, 18 años ya. ¿Y qué es lo que sucede? Que a partir de ahí usted dice, ya voy a ser independiente. Voy a ser independiente. No voy a depender más de mi papá y de mi mamá. ¿Cierto? Voy a ser independiente, voy a trabajar, me voy a comprar mi casa y voy a estar tranquilo sin que nadie me diga nada, que levántate, que anda a comprar. No, no voy a aceptar estas cosas. Yo soy independiente. Eso significa ser independiente, ¿cierto? Pero autonomía tiene algo de independencia, pero hasta cierto punto nomás. Por ejemplo, yo estoy seguro, ¿cuántos años tiene usted, Dama, ahora? 15. 15 años. Perfecto. 15 años, ya prontamente va a tener 16 años, ¿cierto? Usted en este momento está, yo podría decir que usted tiene autonomía, ¿ya? ¿En qué sentido? De que usted puede a lo mejor tomar decisiones por sí mismo, ¿ya? Puede tomar decisiones, pero la última palabra la tiene el papá y la mamá. Por ejemplo, Juan de repente dice,
Así que me voy a comprar quiero comprarme, o quiero que me regalen una Play 5. Quiero que me regalen una Play 5, por ejemplo. ¿Ya? Entonces usted ya tomó una decisión, ¿cierto? Pero ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién pone las lucas? El papá y la mamá, ¿cierto? Pero usted puede tomar decisiones. Y a lo mejor tu papá va a decir, oye, pero ¿estáis seguro? Hijo, ¿estáis seguro de que quiere esto? Sí, papá, estoy seguro, sí, hay que darle nomás, sí, esto es una buena inversión, sí. Ya, perfecto, ya, toma. Y ahí se lo compra. Usted tomó una decisión, ¿ya? Y se la respetaron, ¿cierto? Pero depende usted económicamente del papá y la mamá. A eso se refiere con autonomía, ¿ya? ¿Por qué doy el ejemplo suyo? Porque los países actúan de la misma forma. Los países son administrados por personas, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de independencia, hablamos de una dependencia en todo tipo, económica, política, social, ¿ya? Pero cuando hablamos de autonomía, hablamos acá especialmente de estas colonias que pueden tomar decisiones, pero ¿quién tiene la última palabra? La corona británica, ¿ya? El rey de Inglaterra tiene la última palabra, siempre. Ellos pueden tomar alguna decisión, pero le tienen que consultar primero a la corona. Le tienen que decir, oiga, ¿sabe qué? Estamos pensando en hacer esto, ¿podemos? Y la corona, sí, ya, apliquen nomás, bien. Y eso es lo que pasa, ¿ya? Por lo tanto, a eso se refiere acá cuando dice autonomía entre sí, quiere decir que las colonias acá toman decisiones por sí mismas, pero dependen de la última palabra de la corona porque dependen económicamente de ella, de la corona, es decir, del rey. Dígame, Eduardo, ¿tiene alguna pregunta? Sí, dependían de la última palabra de Inglaterra después de independizarse. No, esto todavía es cuando están todavía dependiendo de ella. Esto todavía no, acá todavía no tenemos independencia, ¿ya? Eso tenemos que quedar claro. La independencia va a venir después porque va a haber un problema que vamos a revisar y ahí después se van a independizar. Pero esto es el origen, ¿ya? Estamos viendo acá cómo estaba funcionando el tema cuando finalmente Inglaterra estaba dominando acá, ¿ya? Por lo tanto, ellos tienen autonomía todavía, obviamente, cuando están siendo manipulados por Gran Bretaña, ¿ya? Después vamos a ver la independencia. Entonces estamos viendo las características de cómo estaban las cosas tranquilamente, ¿ya? Dice ahí, notable actividad cultural, mayoría inglesa y protestante, como estamos hablando ahí, que la mayoría de los colonos que están ahí obviamente son ingleses, ¿ya? Eso no quiere decir que todos sean ingleses, sino que también obviamente pueden viajar allá de otras partes, puede haber, no sé, pues, también holandeses, ¿ya? Personas que de repente visitaban los lugares, pero principalmente ingleses y protestantes, es decir, religiosos no católicos, ¿ya? Que hay un intenso desarrollo económico. Por lo tanto, esas son las características generales de estas colonias que son 13 al principio, ¿ya? A eso se refiere con autonomía. No sé, necesito que me confirmen si entendieron el tema de la diferencia de autonomía con independencia, ¿ya? Eso es muy importante que Sí, lo tengan. Por ejemplo, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes son personas Sí, profe. autónomas, ¿ya? Y ya toman decisiones por sí mismos y finalmente los papás respetan la decisión, pero igual usted tiene que esperar la respuesta, ¿ya? Por ejemplo, si usted a lo mejor piensa algo, oye papá, ¿sabes qué? Me quiero comprar estas zapatillas, ya las elegí papá, me quiero comprar esas, y no pueden ser otras, ¿ya? Usted tomó esa decisión y el papá le va a decir, o la mamá, oye, pero valen 150 lucas, ¿cómo es posible que quiera? Papá, esas quiero. El papá ahí va a tomar la decisión de si se puede o no. Ya, ya las voy a tener que sacar a 48 cuotas. O sea, imagínese, va a tomar una decisión el papá de aceptar lo que usted está diciendo. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si no están las lucas? Por mucho que usted haya tomado una decisión, no puede hacerlo, simplemente. ¿Ya? Entonces son personas autónomas que van a llegar después a adquirir la independencia y principalmente la independencia de pensar, la independencia económica, ¿ya? Van a llegar a él. Mientras tanto, autonomía todavía. Entonces esto está pasando
en América, los colonos que están viviendo acá, que son personas que son ingleses, puritanos, que son religiosos, ¿ya? Están estableciendo ahí, tienen autonomía para tomar decisiones, pero dependen, obviamente, de la última palabra, que la tiene el rey de Inglaterra. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro este tema? ¿Ya? Estamos viendo el origen de estas personas que están llegando a vivir a Estados Unidos, ¿ya? Ahora vamos a ver el origen de la rebelión, porque obviamente ocurrió algo que va a determinar la independencia, ¿ya? Porque van a querer desligarse de Gran Bretaña. Eso es muy importante. Bueno, acá tenemos un texto que de repente suena como, yo estoy seguro que lo vamos a leer y como que de repente no vamos a entender mucho, pero la diapositiva que sigue es como un resumen, como mapa conceptual, para poder entenderlo un poco. Vamos a pedir la lectura acá a Sacha Abarca. ¿Cómo está Sacha Abarca? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, estimada. Por favor, le voy a pedir que pueda leer este texto que empieza acá y hasta el punto, por favor. ¿Sí puede leer? Ya, profe. La relación relativamente plácida entre metrópoli y colonias entró en crisis a raíz de las luchas que enfrentaron a la Gran Bretaña y Francia, sobre todo la Guerra de los 7 Años. Este conflicto dio a los británicos el dominio del comercio marítimo y colonial. Francia perdió Canadá y la India, pero dejó a la corona endeudada y obligada a asumir los gastos, que significaría administrar los nuevos territorios que había. Efectivamente. Muchas gracias por la lectura, Sacha. Muy buena lectura. Chiquillo, este es el típico, cuando usted lee un libro o el texto del estudiante, que espero que ya tengan. Cuando lee historia, aparece así la historia, ¿ya? Con términos que de repente no comprendemos, y por eso algunos dicen, como que me carga historia, como que mucho texto, te hablan, y como que no se entiende nada. Y hay que ir poniendo pausas, ¿ya? Por ejemplo, hay varios conceptos ahí que yo estoy seguro que a lo mejor no se entienden muy bien. Por ejemplo, cuando habla plácido, ¿qué significa plácido? Metrópoli, ¿ya? Efectivamente, ¿qué es lo que es colonia? No, ¿sabe? No tiene que ver con el perfume, ¿cierto? ¿Qué es lo que aquí, por ejemplo, comercio marítimo? Cuando hablamos de alguna forma de la corona, una corona, o sea, chiquillo, estoy así como tratando de pensar cómo podría empezar algunos, pero es importante tratar de ir tratando de explicar o entender esos conceptos para entender la lectura, porque, a ver, yo le voy a preguntar a alguien, de acuerdo a lo que leyó Sacha, de acuerdo a ese texto, ¿ya? A ver, vamos, Aileen García, ¿está por ahí? Aileen, Sí, estoy, profe. ¿cómo está Aileen? Bien, ¿y usted? Muy bien, Aileen. Oiga, una pregunta para usted, de lo que acaba de leer la compañera Sacha, este texto que está acá. Usted, en términos generales, ¿qué es lo que entendió de eso? ¿Qué es lo que entiende de ese texto? ¿Entendió alguna cosa? Déjele leerlo de nuevo que no le había comprendido a mi compañera. Muy bien, entonces, vamos a tratar de explicar porque yo estoy seguro que todos estamos colgados, estamos ahí como, ¿qué cosa? Voy a darme un minuto para ver los chats porque no, profe Martina López dice que tiene problemas. Por si acaso estamos grabando la clase para que Martina después
pueda meterse a YouTube, que ya están en YouTube, por si acaso, ya están en YouTube los videos de las clases, ¿ya? No sé si algunos ya lo han revisado. Todo lo que está acá, a mí me interesa más que, no sé si ustedes ya saben tomar apuntes, ¿ya? No, para mí no es tan necesario que escriban todo el texto este, porque, por ejemplo, yo les puedo decir, sí, escriban todo esto que está acá, pero a mí no me interesa que lo tengan en el cuaderno, me interesa que lo comprendan, ¿ya? Y que lo que comprendan lo escriban, ¿ya? Eso tenemos que ir aprendiendo, ¿ya? De ir tomando algunos apuntes. Eso a partir de primero medio en adelante ya tiene que ser así, ¿ya? Yo no puedo estar dictando mucho, ¿ya? Tiene que ser de alguna forma estar escribiendo ustedes mientras yo voy explicando. Por ejemplo, yo digo, no, que metrópoli significa esto, entonces usted, metrópoli ya significa esto. Bueno, y estamos claro que la guerra tanto, y usted va escribiendo ahí a medida que yo voy explicando, ¿ya? Esa es la idea de los apuntes. Para que los que me preguntan si se escribe o no. Yo igual les voy a mandar esto por el School Test en PPT, para que lo tengan ahí y obviamente después de forma más simple puedan hacer la materia, ¿ya? Así que eso por si acaso. También, me estaban preguntando, ¿se escribe o no se escribe? Sí, se escribe. Daphne, valerse a sí mismo, hacer las cosas por sí mismo. Bueno, hacer las cosas por sí mismo corresponde a lo que hablábamos de autonomía Daphne, ¿ya? Dice, la independencia es cuando tú puedes ser algo por ti mismo. Efectivamente, Felipe López. Después dice Jara, estoy teniendo problemas con el internet y no le entiendo nada. Lamentable, hay que tengan los problemas, los típicos problemas de internet. Lisetti, ojalá que pueda después solucionar ese tema. Mientras tanto, ponerse ahí en YouTube para comprender las clases. Y después dice el profesor Lisetti tiene problemas y dijo que no lo entendió. Ahora, no sé si está en línea, Lisetti. ¿Está en línea? ¿O todavía no? No está por eso. Por si acaso después pueden aportarle ahí a Lisetti con lo que estamos revisando. Chiquillos, antes de explicar esto, voy a cortar la transmisión ahora porque queda un minuto y volvemos de forma inmediata porque nos queda hasta las 12:05 tenemos clase, ¿ya? Así que voy a dejar de transmitir, voy a finalizar la reunión y vuelven de forma automática, por favor, ¿ya?